Quiero que busque conmigo ahí en Primera de Samuel capítulo 3, verso 1 en adelante. Primera de Samuel capítulo 3, verso 1 en adelante. Bien, yo lo tengo. Leemos juntos. Dice así la palabra del Señor. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, dice, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel, dice el verso 7, ¿qué había pasado con él? No había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, dice, entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Háblanos, Señor, porque tus siervos oyen. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Señor, dame gracia en esta hora para hablar esta verdad que tú has trabajado conmigo durante mucho tiempo, Señor. Lo que tú has hablado a mi corazón, a mi mente, lo que has trabajado en intimidad, sea hoy para cada uno de nosotros que estamos aquí, alimento, comida, guía, Señor, a nuestras decisiones, a nuestros pasos. Guía, Señor, a nuestros pensamientos, a lo que nuestro corazón anhela. Que tu maravillosa gracia, Espíritu Santo, se derrame sobre todos los que hoy estamos acá reunidos. Gracias, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: Dios continúa llamando. El Señor continúa llamando hasta el día de hoy. Él sigue buscando hombres y mujeres en quien derramarse y en quien depositar de su gracia. Eso es algo que no ha cesado. El Señor sigue llamando y sigue apareciendo a la vida de miles y miles de personas. Y no solo llamando a conversión, sino llamando a un compromiso mayor, a una intimidad más profunda con Él. Esta semana me pasó algo muy curioso, y es que encontré y me mandaron ahí un bosquejo de una predicación que yo hice cuando tenía 17 años. Y se basa precisamente en este texto. Recuerdo que tenía 17 años, estaba estudiando en el Instituto Bíblico, y allá hay un ramo que se llama homilética. Es un ramo en que a uno le enseñan a predicar. Le dan cierta estructura más o menos que uno tiene que lograr desarrollar dentro de un sermón. Y yo escribí mi sermón y me mandaron la foto, vi el sermón y se basaba precisamente en este pasaje que acabo de leer. Y decía ahí el título, la proposición general, todo lo propio del ramo. Pero lo que me llamó la atención
en mi mente, en mi corazón, fue rememorar inmediatamente, volver a qué estaba en ese tiempo, en qué estaba ocupado. Y me acuerdo precisamente que yo ya estaba por graduarme, cerramos edad en tercer año, ya estaba por terminar el instituto bíblico en Argentina, regresar, y ya me sentía preparado, listo, estaba listo, pásenme al diablo. Estaba ahí, ok, y empecé a escribir, y mientras yo tenía esto en mi corazón, el Señor me trajo a este pasaje y me mostró una verdad. Y me dijo, tú puedes saber todo, el oficio, así como Samuel, que fue formado por Elí, saber el oficio sacerdotal, conocer toda la intimidad de la iglesia. Tú te has criado en una iglesia, conoces todo, te sabes todas las formas de tu papá, los chistes, todo lo que va a decir. Pero eso no significa que la palabra aún te sea revelada, ni que conozcas mi voz. Y eso me golpeó, me estremeció por dentro. Entonces volví al texto y comencé a leer. Y decía precisamente eso. Samuel ministraba a Jehová, ¿sí?, delante de Elí. Pero aún dice, la palabra no le había sido revelada, ni había oído la voz de Dios. Hacía el oficio. Estaba siendo entrenado para ser un sacerdote, pero no tenía esa intimidad profunda con el Señor. Y precisamente también se dio esta semana una conversación con mi papá, donde él me decía, referente a alguien que yo quería integrar un poco más en la iglesia, y él me dijo algo. Me dijo, está bien, todo bien, me dijo, pero yo nunca lo he visto quebrantarse buscando la presencia del Señor. Y puede tener todas las competencias, me dijo, pero si no tiene eso, no es suficiente. Y eso volvió al mismo pasaje. Hay cosas que yo puedo saber, hay cosas que puedo conocer de Dios, entender de Dios, pero eso no significa que yo conozca profundamente y tenga una intimidad continua con el Señor. Eso es lo que el Señor me remeció, porque nosotros podemos tener una fe heredada, una fe aprendida, pero no una fe realmente profunda en el corazón. Porque Samuel nace de la oración de su mamá, una mujer estéril que va al templo y comienza a orar, a quebrantarse, a llorar porque no tenía un hijo. Dios la escucha, por eso su nombre, Samuel, oído de Dios, oído por Dios. De ahí viene la historia. Ella toma a este hijo, lo entrega al profeta, en este caso al sacerdote Elí, para que lo críe. Esa es la historia de Samuel. Ese es su desarrollo. Seguramente él conocía la historia, sabía lo que había acontecido con él, cómo Dios había sobrenaturalmente respondido a la oración de su mamá, que era una mujer estéril. Y entendía todo eso, pero esa era una historia que, si bien era de él, aún no era 100% encarnada en su corazón. Hay muchas historias que vienen en nuestra familia, en nuestra crianza. Yo me crié en una iglesia, pero son historias que a mí me cuentan de mis padres, de algo que Dios hizo de pronto cuando yo era niño, de algo que se dijo que Dios iba a hacer conmigo. Pero eso no se vuelve real y profundo hasta que yo no tengo un encuentro personal e íntimo con Dios. Porque es como una fe que otros me han inculcado. Un encuentro con el Espíritu Santo lo cambia y lo transforma todo. Y eso que era una historia que me contaron, ahora es mi propia historia. Ahora ya no es el Dios de mis padres, ahora es mi propio Dios. Dele un aplauso al Señor. Como dijimos, Samuel crecía, era un discípulo de Elí, era un buen discípulo, un buen monaguillo. Sí, se iba desarrollando, pero aún no tenía intimidad con Dios, faltaba aquello, y eso era lo que iba a cambiar todo. A mí me encanta esta parte de capítulo 3.
Me encanta cómo el autor sagrado describe el tiempo, porque era un tiempo de apostasía. Era un tiempo donde el pueblo no buscaba a Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía. Los sacerdotes, que eran los encargados de enseñar al pueblo, estaban corrompidos absolutamente. Dentro de ellos también Elí y sus hijos. Ese era el tiempo en que nace Samuel. No era un tiempo favorable, no era un tiempo de avivamiento espiritual, no era un tiempo de cielos cerrados, diríamos nosotros. Dios no había levantado ningún profeta hasta que llega ese momento. Dios rompe su silencio y aparece y habla directamente con Samuel. Hay 3 elementos que ahí el autor sagrado toma. Dice que la palabra de Dios escaseaba. Dice que no había visión con frecuencia. Y dice que la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse. 3 elementos que el día de hoy están presentes. Hay escasez de palabra ungida. Hay mucho conocimiento, pero no palabra de Dios. Entender algo, saber el griego, la profundidad es maravilloso porque nos abre el entendimiento, pero eso no significa que eso sea una palabra ungida por Dios. Ahí hay una gran diferencia, porque la palabra, sí, la intimidad con Dios no se puede reemplazar por nada. La profundidad con Dios, el hambre con Dios, esa intimidad profunda, ese anhelo de estar con el Señor, de conocer a Dios, nada lo reemplaza. Y eso no se compra, como diría mi mamá, en la feria ni en la farmacia. Eso se tiene ahí cuando yo estoy solo con el Señor, cuando nadie me ve, cuando yo cierro la puerta ahí de mi cuarto y me arrodillo y nadie observa ahí. Ahí soy formado por el Señor. Mi auto se puede volver ahí un altar de adoración al Señor. Escuchando predicaciones, alabanza, yo ahí cierro la puerta, nadie me ve, me estaciono a una orilla y comienzo a adorar al Señor. Y eso se vuelve casa de Dios y puerta del cielo. Porque Dios habita con los hombres y mujeres que tienen hambre por Él. Con ellos tiene intimidad el Señor. Oh, aleluya. Con ellos tiene intimidad el Señor. No solo acá en el culto, en el momento, no. En todo lugar yo puedo tener intimidad con Dios. Jacob se acostó a dormir, puso unas piedras por almohada, no tenía idea que ahí estaba la presencia del Señor. Pero ahí tuvo una revelación. Ahí vio, dice, los cielos abiertos y ángeles que subían, que bajaban una escalera. Y se levanta lleno de temor. Yo no sabía que acá estaba el Señor, dice. Yo no sabía que esto era casa de Dios, puerta del cielo. Donde usted esté, ahí está la presencia del Señor con usted. Escaseaba la palabra, escasea la palabra el día de hoy. Hay mucha adoración, mucha devoción, pero no búsqueda de la palabra. Yo veo mucha gente adorando, haciendo altares públicos, y está bien, es hermoso. Veo a los jóvenes emocionados por aquello, es maravilloso aquello. Pero si no hay palabra, ¿qué me va a sostener en el día de la prueba? ¿Qué me va a sostener en ese día? Es la palabra la que me sostiene. Es su palabra. Cuando estoy ahí, viene su palabra sobre mí. Yo estoy contigo, no tengas temor. Aunque pases por el valle de sombra y de muerte, no tengas temor. Yo estoy contigo. Eso me sostiene, eso me afirma. Es su palabra la que cambia, la que transforma la vida del hombre. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Escasea la palabra. No hay visión, no hay unidad hoy, lo puedo decir libremente, no hay unidad, cada uno está encerrado en lo suyo propio. No hay una visión como país de la iglesia frente a lo que estamos viviendo. No hay un llamado general a unirnos, a orar, a buscar al Señor. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los hombres de Dios que levantan su voz en este tiempo? Cada uno encerrado en lo suyo propio. No hay visión. Una iglesia sin visión no avanza. Una familia sin visión no avanza. Una vida que no sabe hacia dónde va es una vida vacía.
Usted necesita una visión clara de lo que el Señor quiere. Si no la tiene, bueno, acá está. Yo vivo para adorar al Señor. Yo vivo para predicar su palabra. Acá está la visión de mi vida. Me gastaré por esta verdad. Daré mi vida por predicar el Evangelio. ¿Desde donde el Señor me ha puesto? Con la gracia que el Señor ha derramado sobre mí. Sin palabras, sin visión. Y lo más duro, sin intimidad con Dios. Porque la lámpara representa aquello, la intimidad con el Señor. No había palabra, no había visión, no había intimidad. Había un hacer sin propósito. Estaba el templo, estaban los sacrificios, estaba el altar. Y se hacía la rutina religiosa, pero en aquello no había vida. No había vida espiritual. Pero siempre Dios llama, golpea, inquieta el corazón. Y siempre hay gente que responde y quiere ir más profundo con Dios. No se quiere quedar en lo superficial. No se quiere quedar en las formas, en la manera. No, quiere ir más profundo con el Señor. Y está dispuesto a estudiar, a formarse, está dispuesto a congregarse, está dispuesto a comprometerse, está dispuesto a tener una intimidad genuina con el Señor, no solo cuando el pastor me ve, está dispuesto a darse más por el Señor y más profundamente. Dios siempre tiene un remanente santo. Eso fue lo que le dijo Elías, alegó a Dios. Solo yo he quedado, a todos tus profetas han dado muerte. La santa respuesta fue: aún hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Le dice: no eres el único. Y yo sé que el hambre que tenemos por Dios, hay mucha gente en distintos lugares que tiene hambre por Dios, y que va a venir la voz del Señor y va a soplar y los va a levantar de distintos lugares. Porque esa hambre que uno puede sentir por el Señor no es solo de nosotros. Oh Espíritu Santo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe hombres y mujeres que amen al Señor y solo a Él lo teman, que solo teman a Dios y al pecado, y este país va a ser transformado. Rogad, dice a la iglesia, a nosotros, orad, porque el Señor levante en medio nuestro hombres y mujeres con una palabra del Señor para este tiempo. Quizás usted es la respuesta para su familia, para su generación. Como dice Gerald, no tenga temor de abrir su boca, el resto lo hace el Espíritu Santo. No se asuste que va a venir y van a orar y van a hablar en lengua. Hay cosas que el Espíritu Santo hace que son sobrenaturales. Él llama, Él convence. Él es el que está llamando. Dios rompe el silencio, llama a Samuel y lo toma, y es la respuesta de Dios para toda esa generación. Pero antes tenía que ocurrir algo con él. Tenía que aprender a escuchar la voz de Dios y tenía que aprender a conocer esta palabra como una palabra revelada, viva, para su propia vida. Eso debía de suceder con Samuel. Y yo puse aquí que todos podemos caer en el mismo error que Samuel: hacer mucho para Dios, pero no conocer a Dios. Ministrar sin conocer a Dios. Decir frases aprendidas, pero jamás experimentadas. La mayor tragedia es creer que yo sé mucho acerca de Dios, pero nunca haber tenido un conocimiento íntimo de Él. Porque yo puedo saber mucho de mucha gente y admirar a alguien, pero si me lo encuentro en la calle, no me va a reconocer. Yo sí, porque reconozco a esa persona que admiro. Lo sigo por redes sociales, porque yo no tengo intimidad con esa persona. Conozco cosas acerca de él o de ella.
Podemos caer en ese error, hacer todo correctamente, pero sin dar lugar a la obra de Dios en nuestras vidas. Es el ejemplo de Caín y Abel. Ambos cumplieron, hicieron el rito, pero uno agregó algo fundamental: fe. Porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de quienes le buscan. ¿Cuál fue la diferencia entre un sacrificio y otro? La fe. Por la fe, Abel alcanzó más excelente testimonio que Abel, su hermano. Ambos fueron y entregaron el sacrificio, pero uno fue aceptado y el otro no. La diferencia fue la fe. Dios entonces rompe el silencio, llama a Samuel, abre el entendimiento de Samuel y él tiene este diálogo con Dios. Y acá yo anoté algo que creo con todo mi corazón que me enseñó mi papá hace muchos años atrás. Aunque Elí era un sacerdote que se había corrompido y aunque todas las circunstancias no eran favorables, Dios levantó a Samuel. A veces nosotros le echamos la culpa a nuestro entorno de lo que estamos viviendo, a nuestros líderes, a la realidad que me tocó vivir, a la formación que me dieron, al hogar donde nací, y sumamos cosas. Para Dios nada de aquello es un impedimento para tomar una vida, comenzar a darle forma y levantarlo. Y no solo levantarlo aquí dentro de un púlpito, en una predicación, no, levantarlo en distintos lugares. Como un profesional que ama al Señor, que es un hombre consagrado y da testimonio en su empresa donde se desarrolla, como un hombre que fue levantado y es un empresario y da trabajo a mucha gente, pero es un hombre temeroso del Señor. Dios puede tomar y levantar. A veces la gente se quiere promocionar a sí misma y culpa siempre al entorno. Es que el pastor no me ve. Es que mi familia no me reconoce. Dios rompió todo aquello, vio a Samuel y lo llamó por su nombre. Se da este diálogo que leímos juntos, 3 veces lo llama el Señor. Hasta que Elí entiende que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Y a mí eso me impacta, me destroza todo junto. Porque Elí en el fondo era un hombre que conoció a Dios, pero perdió la intimidad y el temor de Dios. Lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos nuestra carrera de fe. Lo importante no es el inicio, cómo inició su historia de vida, cómo llegó al Señor. Lo importante es cómo vamos a terminar nuestra historia de fe. Porque Elí conoció a Dios, conoció la voz de Dios, sabía cómo Dios obraba, entendía lo espiritual. Cuando uno lee después el capítulo, Elí le dice: dime todo lo que Dios te dijo. Porque sabía que venía un juicio de parte de Dios sobre él, sobre su familia. Perdió el sacerdocio, cayó de aquello. Pero en algún momento él entendió lo que Dios hacía, aprendió a oír la voz de Dios, entendía lo espiritual, pero perdió y descuidó esa intimidad y el temor de Dios. Y eso es una advertencia para todos nosotros. Yo puedo tener un encuentro con el Espíritu Santo, como yo lo tuve a mis 16 años. Ya me iba a graduar, tenía 20 años, yo dije: estoy listo. Tírenme al diablo. Pero el Señor me corrigió: no, aún hay cosas más profundas que tengo que trabajar contigo. Aún falta. Nunca creas que eres un producto terminado, porque el día en que yo crea que soy un producto terminado, ya perdí el norte. Soy un discípulo siempre. Siempre, siempre, siempre. Porque un discípulo es un aprendiz. Es alguien que siempre está dispuesto a ser formado, enseñado por Dios y por otros que son parte de la iglesia. Porque a veces la gente dice: no, yo y el Señor, y no tengo problemas si Dios me corrige. Distinto es que me corrija mi hermano. Ahí es otra cosa. No, siempre soy un discípulo.
de la iglesia, del cuerpo y de Cristo. Nunca un producto terminado. Aunque tenga una función dentro del cuerpo de Cristo, mi función puede ser que ministro la alabanza, que enseño la palabra, soy un servidor, soy un predicador. Esa es mi función dentro del cuerpo, pero por sobre todo somos servidores unos de otros. Eso es la iglesia, un servicio continuo unos a otros. Tenemos funciones diferentes, pero todos servimos. Primero al Señor y segundo a mi hermano. Porque si digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, mentiroso soy entonces. Eso dice la palabra. Me estoy engañando a mí mismo, estoy mintiendo. Dios entonces llama a Samuel y Samuel responde. Y lo leímos juntos. ¿Qué le dice Samuel a Dios? Habla, que tu siervo oye. No hay más respuesta. Acá no hay excusas. Soy muy joven. Samuel se cree que tenía unos 14 años cuando se da esta realidad. Habla, que tu siervo oye. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que tengamos la misma respuesta. Habla, que tu siervo oye. Háblame, Señor. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor que nos hable? Que se manifieste, que nos guíe. Y cuando lo hace, a veces no queremos oír. Cuando nos confronta, no queremos transformar, cambiar esa realidad. Cuando nos llama a algo mayor, a una intimidad más profunda, no queremos dar esa milla extra. Habla, que tu siervo oye. Yo estoy aquí en esta noche hablando, profetizando la palabra del Señor. Y en mi sermón de 17 años, yo puse como conclusión que la gente conozca más íntimamente al Espíritu Santo. Esa era la conclusión de mi sermón. Y sigue siendo la misma conclusión hoy. Porque Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue inquietando, sigue golpeando el corazón. La obra del Espíritu Santo hoy es continua sobre su iglesia. Y Él siempre quiere llevarnos a una intimidad mayor, a algo más profundo. No quiere una fe superficial el Señor. No le interesa nuestro servicio. No lo cautiva al Señor lo que yo pueda hacer para Él. Es lo que yo soy en Cristo. Es lo que yo soy en el Señor. Lo que importa. Lo demás es secundario. No es lo fundamental. Porque yo no puedo entregar algo que yo no he recibido de parte del Señor. Usted tiene que ser voz de Dios donde está. Testimonio vivo. Pero para eso tiene que tener una intimidad profunda, real con el Señor. Porque no puede entregar algo que no ha recibido. ¿Qué le dice Pedro al hombre que está inválido? No tengo plata ni oro, ni uno tengo, diríamos en chileno. Nada. Pero de lo que sí tengo, te doy. ¿Qué tengo? Tengo a Dios. Y de eso tengo mucho y te puedo dar. Lo mismo es con nosotros. Dios sigue llamando, sigue golpeando, sigue provocando a una intimidad mayor, porque quiere usarnos, porque hay mucha necesidad. Pero para que usted sea una voz de Dios donde está, tiene que tener una palabra del Señor revelada, una intimidad con el Señor profunda, no un cristianismo de domingo. Algo más quiere el Señor siempre con nosotros. ¿Cómo responderá el Señor? No a mí, al Señor. ¿Pondrá excusas? Déjame primero que voy, le dijeron al Señor. Y me despido de mis padres. Déjame primero que voy y cierro ese negocio. Déjame primero. Y el Señor le dice, no, el llamado es ahora. Hoy. Ahora. Deja todo y sígueme.
Pospon todo y sígueme. Recuerde que Elí perdió el sacerdocio. Muere él, mueren sus hijos. Todo se pierde. No menosprecie lo espiritual. Tiene un valor eterno. Su vida consagrada al Señor tiene un valor eterno. Va a trascender. Él lo va a cambiar, Él lo va a transformar todo. Si usted se entrega completamente al Señor, Él va a venir a transformarlo todo. Y ese es el llamado continuo del Señor. Intimidad, intimidad, intimidad. No se trata de permanencia. Se trata de una vivencia continua con Dios. No es solo permanecer, es vivir continuamente el Evangelio. Porque usted me puede decir, yo llevo 30 años, 40 años y nunca haber conocido profundamente a Dios. Conoció la iglesia, lo que se hacía, pero no profundamente al Señor. ¿Cómo va a responder al llamado? Háblame, Señor, que tu siervo oye. ¿Puede ahí ponerse de pie? Te amo, Señor. ¿Puede levantar ahí sus manos conmigo delante del Señor? Oh, precioso Espíritu Santo, delante de tu presencia estamos, Señor. Y he hablado lo que tú has puesto en mi corazón, lo que tú has trabajado conmigo, Señor, en intimidad. Lo que hemos conversado, Señor, en intimidad. Y sé, Espíritu Santo, que tú sigues llamando hasta el día de hoy. Sigues golpeando la puerta del corazón, sigues convocando. De todo lugar, de las partes más increíbles, tú tienes hombres y mujeres que estás llamando, que estás formando, que estás convocando a lo espiritual, a una profundidad mayor, a un entendimiento mayor de tu verdad, de tu palabra, Señor. Y sé que eso sigue sucediendo, Señor. Y yo te pido que en tu bendita gracia, que en tu bendito amor, nos visites, Señor, como congregación, como iglesia. Y en medio nuestro, Señor, derrames de tu gracia y llames a hombres y mujeres, Señor, a poner su mano en el arado. Llames a hombres y mujeres y los despiertes por la noche y les entregues una palabra de Dios. Y remezca su corazón, su espíritu. Sigas haciendo esa obra sobre sus vidas, Señor. En que tú llamas, en que tú convocas, en que tu gracia de pronto se derrama sobre alguien y esa persona empieza a entender verdades espirituales que por muchos años no lo había logrado ver, no había logrado comprender. Pero de pronto tuvo un encuentro contigo y eso lo cambió todo. Señor, yo quiero tener siempre una novedad de vida contigo. Siempre, 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 siempre. Lo que hemos vivido, Señor, no es suficiente. Hoy tengo hambre de ti, hoy quiero más de ti. Hoy quiero estar contigo, Señor. Lo que viví ayer ya pasó, ya sucedió, Señor. Porque hay mucha gente que vive de experiencias que pasaron hace años y no ha vuelto a tener algo nuevo con Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, haz algo nuevo hoy en nuestros corazones. Haz algo nuevo hoy, Señor, en los que estamos acá. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No podemos perfeccionarlo en esfuerzos humanos.
Oh, precioso Espíritu Santo. Puede hablar ahí con el Señor en sus propias palabras, un momento ahí con el Señor. Decirle: aquí está mi vida, aquí estoy, Señor. Como cuando recién me encontré contigo, quizás como hace años atrás. Acá estoy, Jesús. Oh, presencia de Dios. Tu gracia, Jesús. Tu gracia, Espíritu Santo.